Espera, Miguel. Pasamos a examinar la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, acerca de la defensa de los derechos humanos y la posición del Gobierno español en relación con los acontecimientos que se están desarrollando en Siria. Tiene la palabra para formular su interpelación don Aitor Esteban. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, quisiera agradecer al ministro, el señor Jáuregui, la amabilidad de contestar, que tiene de contestar a esta interpelación. La verdad es que se está convirtiendo un poco en mi ministro de cabecera, porque no es la primera vez que subo a esta tribuna a intervenir una interpelación y el titular de la materia no se encuentra presente, así que, y ha sido el señor Jáuregui quien ha contestado en todas esas ocasiones. Le agradezco esa deferencia. Señor ministro, nadie creía que pudiera suceder un hecho como el de la primavera árabe. Y, sin embargo, es algo que está ahí, que está presente. Yo diría que al principio al mundo occidental le pareció casi hasta mal. ¿Qué está pasando aquí? Una reacción de sorpresa. Teóricamente, el mundo musulmán, el mundo árabe, no debía comulgar con la idea de democracia y estábamos más que acostumbrados a contemplar regímenes autoritarios en esa área geográfica. Y además, lo peor de nuestra redacción fue que se sintió que la frontera sur de Europa, asentada y segura, en base a acuerdos alcanzados con regímenes autoritarios, cuando no simple y llanamente dictatoriales, empezaba a tambalearse. Y ahí la prioridad entre valores y geopolítica se hizo paso. ¿Qué debía adoptarse? ¿Qué medidas debían adoptarse antes? Y hemos visto la duda y el peso de la geopolítica. Francia, por ejemplo, con unos primeros pasos cuando las revueltas en Túnez, en el que vemos a la ministra Eliott Magui ofreciendo recursos y ofreciendo conocimientos para contribuir a la represión de las protestas. Eso y más gestos de otros gobiernos europeos. Impresentable. Afortunadamente se rectificó, pero se nos llena a los países europeos a menudo la boca de palabras grandilocuentes: libertad, democracia, elecciones libres, derechos humanos, pero solo para nosotros. Hoy trae nuestro grupo a esta tribuna un caso concreto, un caso yo no diré que olvidado, pero sí, desde luego, excluido de las grandes declaraciones y de los grandes focos de los gobiernos occidentales, porque hasta ahora, desde luego, durante los últimos meses, la gran discusión, el gran tema ha sido Libia. En el caso sirio, en sus primeros compases, las manifestaciones apenas movilizaron a unos pocos miles de personas en regiones periféricas, alejadas de los principales núcleos urbanos, pero hoy en día esas protestas se han extendido por buena parte del territorio. Llevamos ya más de medio año. Y en todos los casos se observa un patrón similar: marchas pacíficas que son brutalmente reprimidas por unidades militares y milicias progubernamentales, lo que acentúa el malestar de la población e intensifica esas movilizaciones. Se calculan ya más de 2.600 muertos, entre 2.600 y 3.000 muertos. Miles y miles más de torturados y encarcelados. Y nos encontramos, desde luego, con atrocidades perfectamente corroboradas, como niños torturados en las comisarías, mujeres cuyo cuerpo es desmembrado y entregado posteriormente a su familia, torturas que no son en absoluto aisladas, policía con listados de opositores o supuestos opositores deteniendo a la gente casa por casa. El ejército, a servicio de un régimen dictatorial, machacando, asesinando a su propio pueblo. ¿Y cómo es posible que se pueda responder a una represión tan brutal de manera pacífica una y otra vez por parte de la población? En un gesto admirable. La única explicación es la dignidad de la que están haciendo gala los ciudadanos sirios. Ante esto, ¿qué es cómo ha reaccionado Europa?
y el mundo occidental, es aceptable el largo silencio que, con una pequeña excepción en junio, el largo silencio que va de marzo a principios de agosto, con una absoluta falta de toma de decisiones por parte de los gobiernos occidentales, hasta que el recrudecimiento de la represión al principio del Ramadán hace que ya se empiecen a tomar medidas. Desde luego, para nosotros no es justificable. Ese largo silencio refleja los miedos a lo que pueda pasar tras la caída del régimen, y lo que ha hecho es causar más problemas, sufrimiento y lágrimas sin aportar ninguna solución. España ha presumido siempre de una relación especial con Siria. Alusiones al origen omeya de Al-Ándalus y a similaridades de tipo musical y cultural son muy frecuentemente escuchadas en foros de amistad, en visitas reales o presidenciales, como la del presidente Al-Assad hace unos años a España. De hecho, el anterior titular de la cartera de Exteriores, el señor Moratinos, presumía de tener privilegiadas relaciones con Siria, y de hecho, releyendo los cables de Wikileaks, vemos que disgustó a sus aliados con visitas a Siria y movimientos unilaterales frente al régimen, desoyendo la política común europea y aliada junto con los americanos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno español ante esta situación, ante esta represión de los derechos humanos y ante estos asesinatos en masa en Siria? Pues da la sensación de ir a remolque de las medidas y declaraciones que vayan tomando en su momento los Estados Unidos y Europa. Es cierto que ahora, recientemente, se han congelado los fondos de los hombres fuertes del régimen y prohibido las importaciones de petróleo sirio. Medidas bienvenidas, aunque tardías. Han tenido que ser adoptadas nada menos que en septiembre y no entrarán en vigor completamente hasta el 15 de noviembre. Aunque estas medidas no provocarán por sí solas el fin del régimen, es cierto que acrecentarán sus problemas. Siria exportaba el 95% de su crudo a Europa, aunque desde luego probablemente encontrará nuevos clientes en el sudeste asiático. ¿Qué va a hacer el gobierno español por sí y ante la Unión Europea? ¿Vamos a quedarnos esperando a que Sarkozy, como en el caso libio, tome la iniciativa de nuevo? ¿Por qué no adoptar, aparte de estas medidas, otras, como restringir las operaciones con bancos privados que siguen colaborando con el régimen sirio, o con el Biblos Bank, en el que el primo del presidente Al-Assad tiene importante participación, o el propio Banco Central sirio? ¿Qué hay acerca de la posibilidad de impulsar una zona de refugio para los refugiados en la zona de la frontera? ¿Qué hay acerca de proveer y de aumentar los fondos para la oposición, que poco a poco da interesantes pasos para ir organizándose de manera conjunta? ¿Qué hay acerca de medidas con respecto a las embajadas? Decía el otro día en la Comisión de Exteriores la señora Jiménez, la señora ministra, que no podía contemplar la retirada del embajador español, puesto que este movimiento no debía hacerse de manera unilateral. Desde luego España movimientos unilaterales los ha hecho. Me quiero recordar, por ejemplo, Kosovo, en el que todavía España no se ha reintegrado a la política común, o las propias visitas intempestivas a Damasco del ministro Moratinos hace pocos años, con desde luego la desaprobación de sus aliados. Pero si no va a retirar al embajador español, por lo menos podrá llamarle a consultas, por lo menos podrá hacer algún gesto con respecto a la embajada. ¿Y qué hay con respecto a la embajada siria en España? ¿Qué hay con respecto a la representación diplomática siria? ¿Ha expresado España oficialmente su malestar al embajador? ¿Está barajando la posibilidad de una expulsión del embajador sirio si continúa la represión? Desde luego que nosotros no estamos pidiendo, tampoco lo hace la oposición siria, una intervención militar. No lo hacen quienes salen a la calle semana tras semana. Pero desde luego no podemos dejar desamparadas a todas esas personas. Y en consecuencia hay que dar señales claras, altas, frecuentes, de que cuentan con el apoyo de los gobiernos occidentales y en este caso con el apoyo del gobierno español. Mucha gente mira con ansiedad los ejemplos de Irak y Líbano como premoniciones de luchas intestinas tras la caída del régimen dictatorial, haciendo premoniciones
sobre posibles escenarios, incluso de guerra civil. Pero estos supuestos precedentes pueden ser engañosos. En ambos casos, en el libanés y el iraquí, el desastroso resultado fue producido en menor medida por el antagonismo de fracciones internas que más bien por los asfixiantes sistemas políticos y la masiva y contraproducente interferencia externa sobre el terreno. No, desde luego no es la falta de una identificable alternativa al régimen actual en estos momentos una segura vía sin retorno al caos. Los riesgos son numerosos, evidentemente. Hay muchos interrogantes acerca del futuro del movimiento de protesta y qué es lo que ocurrirá en una Siria post-Assad. Pero si la primavera árabe es la historia de sociedades tomando el futuro en sus propias manos y gobernándose a sí mismas, el pueblo sirio no merece menos respeto que cualquier otro acerca de su derecho a hacerlo y su capacidad para poder llevarlo a cabo. Porque además es importante el momento en el que estamos haciendo, señor ministro, esta interpelación. Es precisamente ahora, en estos momentos, cuando por la mayoría de los observadores que están dentro de Siria se está apreciando que la posibilidad de caída del régimen es por fin algo real. Y para ello, para que esta caída pueda realmente producirse, la presión externa puede resultar decisiva. Rumores sobre defecciones internas, incluso entre los militares, la destitución inexplicada del ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Hay datos que lo avalan. Es el momento, como decía antes, de mostrar de manera pública, frecuente y en alta voz nuestra postura contraria a la represión del régimen, a los asesinatos y a la apuesta por una Siria libre, democrática y, desde luego, un apoyo claro, decidido a los derechos humanos y a la población siria. Y más vale que sea así y que consigamos que este régimen finalice. Debemos hacer que sea así, porque de lo contrario la venganza represiva puede alcanzar proporciones inimaginables. Espero su respuesta, señor ministro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Les ruego a las personas que ocupan la tribuna de público que no hagan manifestaciones. Lo prohíbe el reglamento. Quizá no lo sabían, pero no es posible hacer manifestaciones de aprobación o de rechazo a lo que ocurre en la Cámara. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Me ofrece usted la oportunidad de responder en nombre del Gobierno a una cuestión importante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista humanitario en primer lugar, pero también político e internacional. Déjeme que le diga, en primer lugar, que para mí es un placer sustituir a los ministros cuando estos no están, como es el caso de la ministra de Exteriores. Es, entre otras cosas, mi trabajo, es mi deber y, por tanto, no constituye ningún mérito. Como usted sabe, la ministra de Exteriores está en este momento en la Asamblea Anual de Naciones Unidas y es lo que le impide contestar, como hubiera sido su deseo, a esta interpelación. Hacía usted al comienzo de su intervención una reflexión sobre los acontecimientos de la primavera árabe que quisiera compartir también con usted, porque ciertamente una de las características de esta globalización, no solo financiera, sobre todo también geoestratégica y política que vive el mundo en este nuevo siglo, es no solo, repito, los fenómenos financieros o económicos o productivos que caracterizan la globalización. Yo diría que uno de los elementos más determinantes de este nuevo tiempo que vivimos es la velocidad. Curiosamente, como si fuera una especie de efecto mariposa, cada una de las circunstancias que ocurren en el mundo tienen efecto dominó, tienen capacidad de repercusión. Nadie sabe muy bien cómo empezó la primavera árabe, pero ha tenido una velocidad enorme de producirse y ha tenido, sobre todo, una demostración de que, una vez más, el mundo no tiene capacidad de previsión. Todo el mundo sabía que en el norte de África, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, etcétera, hay una población demográficamente caracterizada por aproximadamente un 60% de población menor de 40 años. Todo el mundo era capaz de observar la posibilidad de que esa población acabara reclamando, explotando por
libertad y por vida, porque en el fondo es vida y progreso lo que han reclamado. Quizás en el inicio porque faltaba el pan o era muy caro en Túnez, pero lo que es más significativo desde el punto de vista del análisis político que usted me ha sugerido en su intervención es que toda la geoestrategia internacional no fue capaz de prever que esto fuera a ocurrir. Quizás, como esto que llamamos efecto mariposa, todo comenzara cuando en Rusia se produjo una serie de incendios que obligaron a Putin en el verano pasado a no exportar su grano y que de ahí se aumentara el precio del pan en Túnez y de ahí surgiera una explosión que hemos llamado primavera árabe. Lo que curiosamente me parece más destacable es que los analistas y la geoestrategia internacional no fuéramos capaces de prever, de organizar, de ordenar una evolución cargada de legitimidad de unos pueblos que claman por la libertad, como el pueblo sirio, claro que sí. En todo caso, permítame que le señale, señor Esteban, que no creo que sea justo el reproche al gobierno español respecto a lo que ha sido su posición en torno a estos acontecimientos. Yo creo que nuestro país ha estado muy presente, ha sido un agente muy importante, ha jugado un protagonismo razonable, el que probablemente nos corresponde a nuestro peso político, pero estuvimos en Túnez, estuvimos en Egipto, la ministra de Exteriores se ha movido con todas las oposiciones políticas de esos países, ha gestionado los tránsitos democráticos de esos países, hemos sido un país importante en esa materia y hemos participado junto a otros países en lo que ha sido una operación militar aprobada por Naciones Unidas, como usted sabe, por el Consejo de Seguridad, en el caso libio. No hemos sido Francia e Inglaterra, pero hemos sido uno de los 4 grandes países europeos que han participado en esa operación. Y también en Siria, donde efectivamente quiero recordar, señoras y señores diputados, que están ocurriendo cosas como las que usted ha relatado y que comparto plenamente. La constatación de que ese régimen se ha convertido en un régimen de represión brutal, de violación sistemática de los derechos humanos, que ha provocado actuaciones del todo punto de vista intolerables, generando inclusive la privación de servicios básicos a la población, de electricidad o de agua, como castigo a la población generalizado, por supuesto torturas y por supuesto asesinatos, porque son cerca de 2.700 las personas que probablemente han fallecido en las sucesivas represiones de ese régimen. ¿Qué hemos hecho como país? Yo diría, en primer lugar, que el gobierno español empezó por lo que hay que empezar en estos acontecimientos, por una declaración política de condena firme y reiterada de estas violaciones sistemáticas y brutales de los derechos humanos. Han sido varios los comunicados que la ministra de Exteriores ha emitido y muchas las declaraciones que ha hecho en nombre del gobierno español, incluido el propio presidente del gobierno. Se nos planteaba, usted decía en algún momento de su intervención, se han llamado a consultas al embajador, se ha expulsado al embajador de Siria. Claro, esto implicaría que también renunciábamos a nuestra embajada en Siria y aquí la posición del gobierno español es de enorme inteligencia, además de prudencia. Uno, no hacerlo en solitario, solo con la Unión Europea. Ya lo hizo Italia en el mes de agosto y ha rectificado. Me parece una buena muestra de lo que no debemos hacer. Dos, si renunciamos a estar presentes en Siria, renunciamos a representar los intereses de los españoles en ese país. Y como usted bien decía, hay más de 1.200 personas españolas que viven en Siria a las que el gobierno y su representación diplomática tienen que representar. Pero tres, también es importante, es que estamos manteniendo un nivel de contacto con la oposición siria muy importante que nos permite solo la posibilidad de si estamos allí, cosa que no sería posible si no lo estuviéramos. Por tanto, en primer lugar, desde el punto de vista de nuestra acción política sobre lo que está ocurriendo, una posición de firmeza en la condena. En segundo lugar, hemos dado un paso importante, señor Esteban, que en términos de política internacional debe de ser evaluado. Y es que este gobierno ya ha dicho, y lo ha hecho en el mes de agosto, que el régimen de Assad no tiene retorno político y que solo su marcha
o solo el aseguramiento de un tránsito a la democracia es la salida posible, que no hay camino de retorno. Este Gobierno ha dicho formalmente y ha exigido la salida del presidente Assad. Esto tiene políticamente una enorme importancia, mucho más que llamar a consultas, etcétera, etcétera. Luego políticamente el Gobierno español ha tomado una decisión respecto a la evolución del conflicto en Siria. ¿Qué más hemos hecho? Trasladar a la comunidad internacional que esto no puede ser. Y lo hemos hecho con toda la firmeza, señor Esteban, reclamando al presidente de Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, una declaración política formal que el presidente de Naciones Unidas efectivamente ha hecho. No hemos conseguido una resolución condenatoria de Naciones Unidas, ciertamente. Y es condición sine qua non, como ustedes saben, para cualquier otra actuación de política internacional, no digamos de intervención militar. Pero usted sabe que esta no ha sido posible por el veto de Rusia y China. Y desgraciadamente Naciones Unidas no ha adoptado una resolución de condena como nos hubiera gustado y como el Gobierno español viene reclamando una y otra vez, como está haciéndolo ahora, señoría, porque esa misma semana la ministra de Exteriores me reitera su compromiso en sus conversaciones con todas las autoridades internacionales que están concentradas en la 66 Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que está haciendo gestiones para conseguir que Naciones Unidas dicte una resolución condenatoria del régimen de Assad y que esto pueda permitir efectivamente otras acciones que sí ha hecho la Unión Europea, porque la Unión Europea ha declarado absolutamente inaceptable la brutal represión que está efectuando el régimen sirio contra su población, ha establecido ya un régimen de sanciones, lo hizo en el mes de mayo, y en el mes de septiembre, el día 2 de septiembre de ese mismo mes, el Gobierno o la Unión Europea en su política exterior ha incrementado las sanciones. Y a las sanciones acordadas anteriormente, que implicaban embargo de armas y medidas restrictivas al movimiento de personas que representan al régimen sirio, ha añadido ahora, desde el 2 de septiembre, repito, un paso importante prohibiendo la compra, importación y transporte de petróleo y de los productos derivados de Siria. ¿Qué más hemos hecho? Trasladar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es una comisión independiente de las Naciones Unidas, la denuncia sobre la violación de derechos humanos que se está produciendo en Siria, que ha llegado esa comisión a condenar firmemente, es la única condena de Naciones Unidas, la de la Comisión de Derechos Humanos, no del Consejo de Seguridad, las continuas violaciones de los derechos humanos de forma grave y sistemática por parte de las autoridades sirias. ¿Y qué más? Estamos alentando, y aquí no puedo ser más explícito, y siguiendo con mucha atención los esfuerzos de la oposición siria para impulsar un movimiento de alternativa al régimen. No creemos que hay otra alternativa que la instauración de un régimen democrático y la marcha de ese gobierno, la salida de ese gobierno, para que se abra un proceso de transición pacífico y democrático, como ha ocurrido en otros países de lo que hemos llamado la primavera árabe. El gobierno está presente y apoya con determinación y con respeto, por supuesto, las legítimas aspiraciones expresadas por los ciudadanos de ese país, de ese pueblo. El gobierno español, termino, señor Esteban, seguirá apoyando con todas sus fuerzas al pueblo sirio en su lucha por una libertad que merecen, por una dignidad y por un progreso que merecen. Lo haremos en todos los ámbitos, en la Unión Europea, en la Comisión de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, pero lo haremos, aquí sí quiero ser claro, con la comunidad internacional, con la prudencia y con la inteligencia que en este caso reclaman la eficacia, porque para ser eficientes, como en el caso de la embajada que decía antes, o en el caso de las resoluciones de Naciones Unidas y de otras medidas que se puedan adoptar, hay que ser eficiente, y eso nos exige comportarnos, movernos en el ámbito de la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Esteban, su turno de réplica. Señor ministro,
No me lo puedo creer. Señor Esteban, de verdad. Seguro que es alguno de mis compañeros llamando desde Parece que España. mentira que el último día tenga usted que montar este número. Sí, señora. Usted los ha montado de más estilo. Seguro que es Olavarría o algún compañero llamando a propósito. No se preocupe, señor Esteban, esto es en época de listas, tranquilo. Muy bien. Bueno, comienzo mi intervención, señora presidenta. Decía el señor ministro, mencionaba en primer lugar la velocidad del contagio de las situaciones políticas en el mundo actual, ¿no? Ese denominado efecto mariposa y cómo se trasladan, bueno, un ejemplo de ello, esa primavera árabe, las revueltas sociales y el ansia por la democracia rápidamente de un país a otro. Es cierto, y yo lo que creo es que debemos felicitarnos. Desde luego, mi grupo se felicita. Puede que para más de una embajada, puede que para más de un ministerio de Exteriores suponga un quebradero de cabeza y un problema nuevo donde no lo tenía. Pero desde luego nosotros nos felicitamos. Ojalá eso ocurra en todos los lugares del mundo donde corren peligro los derechos humanos y donde haya represión. Quiero agradecer sus palabras, porque desde luego uno de los objetivos de nuestra interpelación era que el Gobierno expresara aquí, en sede parlamentaria, en pleno, de manera clara, que existe una represión brutal en Siria en estos momentos, que condena el régimen político que gobierna en ese país y que se manifestara su voluntad clara de hacer todo lo posible para que la democracia pueda imperar en Siria. Creíamos que era importante que el Gobierno lo manifestara en sede parlamentaria porque todavía no lo había hecho de manera expresa sobre este asunto. Yo sé que han tomado acuerdos el Gobierno español y usted me ha mencionado unos cuantos, pero creo, sinceramente, tampoco vamos a discutir por esto, pero que ha sido lento en su toma de decisiones. Que hubo alguna cosita en agosto, ahora en septiembre, las circunstancias se han desarrollado, pero, por ejemplo, la rotunda manifestación en contra del régimen que suscribieron Alemania, Francia e Inglaterra no fue ratificada, no fue suscrita por España en su momento. Y nosotros lo que le pedimos es, a la postre, que España ponga énfasis en el caso sirio, que tenga a Siria en su vocabulario, que no quede todo en una maraña sobre la primavera árabe y sobre el cambio de regímenes y la democratización en el mundo árabe, sino que Siria, con esa palabra, con su denominación específica, aparezca en ese vocabulario. Y en ese sentido lo que le pedimos es no solo que vaya con nuestros socios, con nuestros aliados y con la Unión Europea, sino que el Gobierno español sea propositivo, tenga ideas, haga propuestas en el seno de la Unión Europea, en el seno de la comunidad internacional. Está bien ir de la mano, pero sobre todo lo que está bien es impulsar ese movimiento y ser propositivo. Se lo debemos no solo a los ciudadanos sirios que residen en su país, sino también a aquellos ciudadanos sirios que están viviendo entre nosotros y que son miles y que forman parte también de la sociedad española, a los que tenemos que dar una respuesta y con los que tenemos también un compromiso. Y desde luego lo que le pedimos es que no triunfe la geopolítica en todo este asunto, que triunfen los derechos humanos y que triunfen los principios en las medidas que pueda tomar el Gobierno español. Y, señor ministro, si me escucha, le diré que una cosa es la retirada del embajador, que podría ser también, ¿por qué no? Porque la retirada del embajador tampoco implica que desaparezca la embajada. Se puede perfectamente bajar de nivel la representación diplomática, se puede dar un estatus más bajo, pero también se puede llamar a la embajadora a consultas dando una clara muestra de aviso al régimen y, sin embargo, seguir manteniendo la embajada y la representación diplomática. Todas son medidas graduables, pero desde luego cualquier gesto, por pequeño que sea, es importante que se tome. Y es importante también, señor ministro, que se exprese oficialmente este rechazo al régimen que usted ha expresado aquí, que se exprese oficialmente al embajador sirio. Usted no me ha dicho que se haya hecho hasta la fecha. Y creo que habría que llamarle y habría que decirle claramente lo que expresamos, lo que ha expresado usted aquí, ser contundente
Y desde luego, si esto continúa, creo que en la Unión Europea habría que valorar claramente, y el gobierno español por su cuenta también, si merece la pena aceptar como válida y como legítima una representación diplomática siria que lo único que representa es a la tortura, a la destrucción y a la represión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Señor ministro, su turno de dúplica. Muchas gracias, señora presidenta. Hay tres circunstancias que diferencian de una manera ostensible lo que ha pasado, lo que está pasando en Siria con lo que pasó en Libia. Ya sé que no es un caso que usted lo haya comparado, inclusive lo ha aclarado en su primera intervención, pero sí me parece importante trasladar a la opinión pública cuáles son las razones del diferente comportamiento de la comunidad internacional, no digo de España, en relación con el fenómeno, con el problema libio y con el problema árabe, o con el problema sirio. Y esto tiene que ver con algo que usted me señalaba antes respecto de la actitud del gobierno español con la embajada, etcétera, ¿no? En el caso libio hubo dos decisiones importantísimas. La primera de la Liga Árabe, que es un protagonista clave en el área, y la segunda, la resolución de Naciones Unidas. Y, por tanto, se ahormó la comunidad internacional. Pero hubo una tercera diferencia que también es importante, y era el pueblo libio que reclamaba una determinada actuación. Era muy ostensible el pueblo de Bengasi reclamando a la comunidad internacional la intervención. Pero es que no hay un pueblo sirio que nos esté pidiendo en este momento algo semejante. Ni hay una Liga Árabe que haya dicho que tenemos que hacer como comunidad internacional algo diferente, ni hay una comunidad internacional articulada y vertebrada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque aquí hay unos vetos que no los hay en el caso, que no los hubo en el caso libio. Esto para empezar. Y esto, por tanto, no nos permite una actuación tan drástica a veces como usted plantea en algunos de sus comentarios, porque nuestro contacto como país con la propia oposición en el caso sirio nos recomienda una prudencia que quizás no se aprecie suficientemente en el debate o en la dialéctica internacional. Hay una consideración muy generalizada de que el régimen tiene efectivamente los días contados si efectivamente la presión internacional se acentúa y si se van produciendo otros acontecimientos que tienen que surgir en el seno de la propia realidad siria. Y esto es lo que nos recomienda una prudencia que usted tiene que comprender. Quiero decirle que respecto de las manifestaciones que hayamos podido hacer hoy aquí en el Pleno y que le han parecido a usted tan contundentes, le quiero recordar que la ministra de Exteriores ha comparecido 4 veces en los últimos meses sobre esta materia en comisión, la última, por cierto, el 14 de septiembre, y en esas manifestaciones que la ministra hizo, en esas comisiones, las declaraciones de condena que yo he expresado aquí han sido en gran parte reproducción de las que ella había hecho. No creo que pueda decirse con objetividad que el Gobierno esté actuando pasivamente ni con lentitud. Le repito que nosotros estamos trabajando en el marco de una posición política rotunda, pero al mismo tiempo con la inteligencia y la eficacia que reclaman estos acontecimientos tan delicados y sobre todo en el marco de la comunidad internacional, en la que, y con esto termino, seguimos presionando para que se vayan acentuando las medidas de sanción al régimen sirio si éste no termina con la represión y no transita a la democracia. En esto somos contundentes. Hemos ido haciendo avances progresivos en el marco de las sanciones de la Unión Europea, como le he contado antes, con los embargos ya comerciales que se han adoptado en septiembre. Y el Gobierno español sigue trabajando, como está haciéndolo hoy en Naciones Unidas y como lo hace todos los días en la Comisión Europea,
y con la señora Ashton para conseguir una posición política común de la Unión Europea que acentúe la presión política y económica para que el régimen sirio termine y para que el pueblo sirio pueda alcanzar la libertad que merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.